a la integrante del Consejo Nacional de Educación, pero además presidenta del Comité Educativo de IPAE, María Isabel León. María Isabel León es una persona que conoce mucho, que analizó además el impacto que tuvo la pandemia en la educación aquí en el Perú. ¿Cuál fue el impacto? Un impacto del que yo creo todavía no terminamos de recuperarnos. Todavía estamos en ese proceso de recuperación. María Isabel, ¿cómo tomas las declaraciones y el anuncio que ha hecho Morgan Quero, sobre todo de la manera en que se ha expresado el ministro? Aquí no pasa nada. Mira, yo he declarado ya previamente que respeto las ideas que pueda tener el ministro, pero no las comparto. Y definitivamente no las comparto porque no es un educador que está viendo el impacto real que se tiene con una cancelación de clases presenciales. Nosotros reconocemos que la PEC es un evento muy importante para el país, saludamos que se lleve adelante en nuestro país y deseamos que sea lo más exitoso posible. Pero eso no quita que critiquemos esta medida súbita, además, que pudo haber sido planificada. Existe esa palabra que se llama planificación, así como se decretaron los días 14, 15 y 16 como no laborables el mes pasado y hubo tiempo de planificar, que este decreto salga hoy. Para claro, que viernes, lunes, para que ya el lunes estén. Claro, como si fuéramos la educación, como si fuera el furgón de cola. O sea, no somos importantes, lo que sentimos es eso, no somos importantes dentro del análisis de las políticas públicas. Y más aún, Mávila, si tomamos en cuenta que efectivamente van a haber pues 16 dignatarios que van a venir, eso lo comprendemos, se van a cerrar ciertas vías, pero Lima tiene 43 distritos, al norte, al este, al sur, al centro, y básicamente lo que se va a ocupar en el evento es San Isidro, Miraflores, San Borja, no toda la ciudad. Claro, entonces, no toda la ciudad. Se ha podido hacer una planificación con tiempo, pensada, coordinada, pero no ha sido así. Ha sido algo súbito y lo que sentimos es que se perjudica definitivamente a los estudiantes, más aún a los que no tienen recursos y no tienen conectividad. Correcto. Sin embargo, hay un impacto. Pero yo quiero recordar lo que dijo el ministro Quero, porque en efecto, la manera como él aborda el tema da la sensación de que no, esto no afecta a nadie, todo está bien. Vamos a escuchar al ministro. Sentido, simplemente la próxima semana, en ese espíritu de diálogo también con otros gremios que han aceptado y han considerado positiva esta medida de trabajo o teletrabajo, trabajo remoto o clases remotas, en donde no estamos perdiendo nada, sino estamos creciendo juntos en una actividad que hoy nos compromete a todos los peruanos, unidos todos por el desarrollo de nuestra patria, de cara a lo que implica este momento tan importante para el desarrollo de nuestro país, de cara al futuro. No estamos perdiendo nada, palabras textuales del ministro Quero. No estamos perdiendo nada, pero estamos perdiendo, María Isabel. Y yo quería pedirte que nos cuentes qué pasa con la brecha digital, solamente por mencionar un detalle. Mira, los hogares, sobre todo en Lima, que es la zona que es mayormente perjudicada en este caso con esta medida, tienen más o menos una penetración de 96% de Internet con el uso de celular, de uno de los miembros de la familia que tienen celular. Hay un estadístico al año 2022 que dice que el 77% de los niños de primaria en época de pandemia tuvieron acceso a la digitalización. Entonces, claro, a las clases con el celular a su mamá, exacto, por ejemplo. Exacto, ¿no? Pero ahora tenemos una situación en la que nos mandan a la virtualidad, porque el decreto habla de virtualidad, no habla de clases remotas. No, es más, o sea, el ministro no tiene claro lo que es una clase remota a lo que es una clase virtual. La virtualidad se planifica, se organiza, hay que tener actividades, hay que tener material previsto, o sea, no se puede acomodar la clase que iba a ser presencial a esta otra dinámica o modalidad. Y eso se hace con una planificación. Lo que vemos y lo que reclamamos desde el Pacto por la Educación del Sector Privado es esa desconsideración con el sector educativo. Es como que el plan B, para solucionar los problemas de las huelgas, cancelamos las clases. Me pongo a pensar simplemente, por ejemplo, se organiza una feria de ciencias, ¿no? Un trabajo en laboratorio. Y ahora te dicen, el lunes va a ser remoto, eso no se va a poder suplir. No se puede reemplazar. Además, quienes trabajamos en educación y quienes tenemos que planificar las clases y los cronogramas y los horarios, sufrimos cada vez que hay un paro. Ya hemos tenido 3 días, por lo menos, de cancelación de clases recientemente por los paros y por las protestas, ¿no es cierto? ¿Cuánto pierde un niño
Porque me imagino que ya de alguna manera se han hecho estudios para calcular eso a partir de la pandemia y COVID-19. ¿Cuánto pierde un chico por no ir al colegio? Claro, pierde en una serie de aspectos, en las relaciones humanas que tiene con sus pares, por ejemplo, y eso se vio reflejado en la época de la pandemia, ¿no? Cuando hubo un aislamiento, digamos, de los jóvenes y no esta interacción con los pares, y creó un problema incluso de disciplina en las aulas cuando regresaron los chicos que no podían seguir las indicaciones porque no estaban acostumbrados durante más de 2 años, o sea, que es lo que ha durado el encierro que hemos tenido en el sistema escolar, ¿no? Entonces, vemos además, Mávila, los rendimientos, ¿no? de las evaluaciones que hace el propio Ministerio de Educación, sin ir más allá. Han salido publicadas a fines del año 2023 y los niveles de aprendizaje de nuestros niños son muy bajos. No podemos darnos el lujo de dejar de tomar las clases presenciales para pasarlas a una virtualidad de esta forma tan desorganizada, tan improvisada, sobre todo, que afecta la situación en todos los Claro, me pongo a pensar, por ejemplo, en época de exámenes. Estamos en época de exámenes. Sí, estamos por cerrar estamos por cerrar el año. Y además, si tú juntas los días para la virtualidad y los feriados o días no laborables, estamos hablando de una semana completa en la que se puede perder el hilo en muchas materias. Así es. Además, se pudo, nuevamente traigo la palabrita, planificar con tiempo y quizás haber cambiado las vacaciones escolares de octubre, que siempre hay una semana en octubre, y compensarla con esos días de noviembre. Pero eso se llama planificar, pensar con antelación, no ¿Cómo tomar explicar medidas la actitud súbitas? del ministro entonces? Bueno, el ministro trata de justificar una medida que ha tomado el Poder Ejecutivo, pero nuevamente nosotros desde el sector privado, quienes hemos suscrito este pacto y muchos otros colectivos de padres de familia, estamos protestando porque queremos que nuestros hijos tengan clases presenciales. Eso es lo que se merecen. Y nuevamente repito, de los 43 distritos que forman parte de Lima, donde va a haber el evento y donde va a haber la movilización de invitados importantes y tal, es en Lima Centro. ¿Por qué se tiene que afectar a toda la región Lima? Es absurdo. O sea, y la respuesta es porque se considera seguramente que la educación es un furgón de cola del desarrollo del país y no debe ser visto así. ¿Puede haber algún pedagogo, profesor, que le dé la razón al ministro cuando dice que no pasa nada y que no es diferente una cosa con la otra? Yo soy educadora y no estoy de acuerdo, o sea, no comparto el punto de vista del ministro. Lo respeto, pero no lo comparto. Y habría que preguntarle a otros pedagogos que seguramente ya se habrán pronunciado. Bueno, también. ha habido muchos pronunciamientos y es por eso que hablamos de un rechazo bastante abrumador a esta decisión, sobre todo por lo que tú acabas de decir, porque, a ver, nada costaba haber advertido con tiempo de modo que se realizaran talleres o que se hiciera el cambio en el cronograma. Pero ¿esto no lo sabe el ministerio? No, y aparte de eso, Mávila, yo siempre digo, tiene que haber diálogo. No hay un diálogo. El ministro dice que se ha reunido con gremios empresariales que apoyan la medida. Son unos cuantos gremios empresariales, pero ellos no están siendo paralizados en sus actividades. No se ha reunido con el gremio de educación. Hubiera sido ideal que se reúna con anticipación para tomar medidas en conjunto. Nuevamente, yo digo, el Estado peruano está conformado por personas que trabajan en el sector privado y en el sector público y tenemos que coordinar para que las cosas salgan bien. De acuerdo, María Isabel, muchísimas gracias por haber